Acá este señor que está frente mío es Álvaro de la Madrid. Él dice que sabe cómo hicieron las fortunas los Kirchner. ¿Cómo la hicieron? Bueno, los Kirchner se inventaron un pasado completo, como explicaba hace un tiempo que concurrimos al programa con Manuel Garrido. Se enriquecieron en la función pública de manera escandalosa, ilícita, ilegal y desopilante. Pornográficamente, diría yo, se han enriquecido. Se inventaron un pasado completo y dejaron correr esa versión de que se habían enriquecido en los 70 rematando viviendas, que eso fue cierto, pero no los convirtió en ricos. La realidad de los Kirchner fue mucho más triste. No hicieron nada por los derechos humanos y no se enriquecieron. Se enriquecieron en la función pública, en Santa Cruz, con los fondos de Santa Cruz, la obra pública, todo ese pasado de Santa Cruz que es hoy el presente de la Argentina. Lo que hoy estamos viviendo en la Argentina tiene que ver con ese pasado. La Presidente ya está hablando como expresidente, ¿sí? Esta es la situación que está viviendo la Argentina. Ha perdido los requisitos básicos que ella considera necesaria para poder gobernar y con lo que contó todos estos años, que son mandar sin control, cometer todo tipo de arbitrariedades sin costos y robar sin ser investigados. Hoy esa situación se alteró, coincido con Margarita, que la Presidente teme ir presa y está preparando con el ideador desde los comienzos de Santa Cruz, que es Zanini, ¿sí?, toda una cuestión simbólica y narrativa, que Zanini se la deja a la Presidenta para eso, pero él es el arquitecto de todo ese plan, para victimizarse. No hay que entrar... Toda esta historia de, digamos, de esta denuncia de golpe institucional apunta a cubrirse de la retirada por los hechos de corrupción. Correcto, de un pasado de un presente que se viene. La Presidente teme ir presa, entonces ha ideado este plan. Y lo que está pasando en la Argentina, ¿sí? Sí, lo que pasó desde esta batalla para democratizar la justicia, que era toda una mentira, la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, y todo una estrategia, el plan Zanini, ¿sí?, para cubrirse las espaldas. Cuando Kirchner casi perdió la gobernación en el 99, lo había puesto a Zanini en el Tribunal Superior de Justicia, porque ya temía ser investigado e ir preso por las causas de Santa Cruz. Y le digo más, Bonelli, porque tenemos que hablar claro en la Argentina. Sí. ¿Sí? Yo he sido amenazado, he vivido situaciones dramáticas por todas mis denuncias, en momentos en los cuales los Kirchner estaban emborrachados de poder, cuando nadie se animaba a soplarle y a estornudarle a Kirchner. Estuve en peligro, pero nos tenemos que animar a decir la verdad en la Argentina. Tenemos que darle entrada a la realidad suprimida por el gobierno. La Presidente no solo teme ir presa, debería ir presa y debería haber ido presa antes de que los Kirchner llegaran con Kirchner al gobierno nacional. Ahora, ¿usted piensa que entonces que todo esto se hace como una cobertura para tratar de invalidar o desgastar a aquel que la denuncia? Por supuesto, la Presidenta ya no gobierna más, ya actúa como expresidente, está procrastinando, difiriendo y aplazando todos los problemas que tiene la Argentina y está preocupada en su situación judicial y en su coartada y en su plan a futuro. Hay un plan gubernamental, hay un pacto gubernamental, militar y judicial en la Argentina, ¿sí?, que tiene que ver con un sector de la justicia, que es la que ha promovido el gobierno, ¿sí?, porque el gobierno quiere tener dos justicias, ¿sí? Hemos visto aquí lo que se ha dicho. La verdadera, la que investiga y la que quiere cumplir su función, es golpista. Y la que a ellos les gusta y le está cubriendo la retaguardia es la que consideran valiosa, ¿sí? Los Ollarvide, los 1.600 funcionarios que Gis Garbó ha querido nombrar, Gis Garbó misma. Es decir, hay un plan del gobierno ideado por Zanini, militar, basado en la inteligencia, ¿sí?, para que quede eso, toda esa estructura con Milani, para minar el próximo gobierno con miles de dificultades y con la cámpora en la justicia y diseminada en todas las legislaturas provinciales para que le respondan a la Presidenta. Ahora, ¿y usted piensa que va a ir presa?
Yo creo que por la salud de la República, la Presidente tiene que rendir cuentas, y hay innumerables y cuantiosas situaciones por las cuales debiera ir presa. Pero ¿qué ocurre? Esto ya ha pasado desde hace muchísimo tiempo. La sociedad argentina hoy advierte que fue una muy mala medida mantener ese frío egoísmo mientras las condiciones económicas parecían que andaban bien en la Argentina, y no preocuparse por la corrupción, por el deterioro de la justicia, por el copamiento institucional y por el salvajismo y el barbarismo político que han hecho los Kirchner en este tiempo. Lo que deja la herencia del kirchnerismo para adelante en la Argentina, y lo explica la muerte de Nisman, es que el poder sin control siempre oprime. Yo escribí un libro, y luego de la muerte de Nisman, por todas las amenazas que yo sufrí en Calafate, ¿sí?, me llamó un periodista hace unos días y me dice: de la Madrid, yo leí su libro, que lo escribí en el 2009 y lo publicaron a fines del 2010, y no puedo creer, porque usted en ese libro contaba todo lo que ha pasado en la Argentina en estos últimos 5 años. Por eso lo queríamos hablar con usted. ¿Sabe qué contaba en el libro? Déjemelo decirse brevemente. Yo decía que en la Argentina íbamos a vivir, en el 2010, una tragedia griega, que íbamos a volver a luchar por la libertad, que los argentinos teníamos que empezar a entender que tenemos que dejar de tirarnos los muertos, que teníamos que empezar a hacer cosas que no vamos a poder ver. Todos nos tenemos que animar en la Argentina a empezar a hacer cosas que no vamos a poder ver. Y por último, abandonar el hiperpresidencialismo que tanto daño nos está haciendo. Lázaro Báez, Cristóbal López, Electroingeniería, ¿son testaferros de Cristina? Son testaferros de la Presidente, sin dudas. Toda esa corrupción de Calafate, que ha sido desopilante, a ellos les ha servido para esa teoría de que fueron ricos desde siempre. Y con eso sostienen sus declaraciones juradas en blanco, con la hotelería, con las tierras y con todo eso. Pero la verdadera fortuna presidencial es como mínimo 3.000 veces lo declarado, ¿sí? 3.000 veces, 7 millones de dólares. Sí, estoy hablando de 20.000, 21.000 millones de dólares, ¿sí? Eso es el sobreprecio de la obra pública, los subsidios, la corrupción macrocefálica con la aduana paralela, con la administración de los fondos fiduciarios, ¿sí?, y con la participación en empresas, ¿sí?, que han quebrado o que las han rendido, como el viejo caso de Gotti, Chicón es otro ejemplo, y que se las han quedado. Llegaron a hacer todo en la Argentina. Mire, si había dos cosas en democracia que nosotros pensábamos, todos los argentinos, que no iban a poder pasar jamás, y pasaron, fueron las que hizo el kirchnerismo. Tener un jefe del ejército represor, ¿sí?, y haber caído en los brazos de Irán. Todo esto hizo el kirchnerismo. Sin embargo, se dicen progresistas. Y en Santa Cruz, ¿sí?, antes de Nisman, le quemaban la casa a los opositores. ¿Usted se imagina a Ilia o a Alfonsín quemándole la casa a los opositores? Madrid, gracias. Gracias por estar aquí esta noche. Muy amable.